Las 7:40, 7 horas 40 minutos. Saludamos cordialmente vía telefónica al doctor Gonzalo Silva, experto en tarea penal, y evidentemente vamos a hablar sobre la situación legal en el caso de los tres dirigentes políticos detenidos acusados de rebelión y que alcanzaron su libertad en la noche del 24 de diciembre. Como se conoce, la Fiscalía General del Estado inclusive ha anunciado que estudia las acciones que tomará después de que fue decidida el cambio de medidas cautelares por la jueza Pavlova Guerra, quien también revocó la prisión preventiva en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el ex asambleísta Virgilio Hernández y el ex funcionario Cristian González. Abogado Silva, un gusto saludarle. Coméntenos, por favor, primero cuál es su lectura de esta importante decisión que en materia jurídica se tomó el pasado 24 de diciembre. Muy buenos días. Gracias, licenciado, por la llamada y un saludo cordial a la ciudadanía. Mire, desde el momento en que aprecié de que la Fiscalía iba a presentar un escrito para que señale día y hora la jueza, para que se reformule cargos, dije, esto se fue para el suelo. Y así ha acontecido, porque también esto he manifestado con anterioridad. ¿Y por qué? Porque se preparó una instrucción fiscal en contra de las tres personas por un delito mayor, el de rebelión con agravantes. Y de pronto, al no haber en esta etapa de instrucción alcanzado los elementos de convicción suficientes para acreditar con fuerza esta tipificación y variar al mismo delito, pero sin agravantes, implica entonces de que no tuvieron los elementos suficientes de convicción para el primero, e indudablemente van a tener para el segundo, que es mucho más difícil, demostrar que los señores se alzaron en armas para desconocer la Constitución. Punto uno. Respecto a la decisión de la señora ministra de la Corte Superior, a quien conozco, es correcta, porque variaron los hechos. Si se acusó por el delito de rebelión con el numeral cuarto, creo, y se ha variado al numeral primero, pues automáticamente la prisión preventiva queda sin efecto. No sé si es que el señor fiscal en esta reformulación de cargos solicitó de que se continúe con medidas cautelares, y de haberlo solicitado ya queda a discreción de la señora ministra su decisión, y así lo ha hecho. ¿Por qué tenemos que admirarnos? Porque decidió de que se sustituya la prisión preventiva por otra. La prisión preventiva continúa. Lo que se ha sustituido es esta, con las medidas cautelares que el Código Orgánico Integral Penal así lo establece. Sí me parece desproporcionado el de que se lo da a la señora prefecta provincial, se le ha colocado el grillete, en razón que, pues es una funcionaria pública de altos quilates, en los cuales que le imponen y obligan por su misión y su función estar presente en tantas y tantas diligencias, y particularmente en las sesiones. ¿Y cómo va a ser posible de que se haya impuesto un grillete para que en plena sesión le estén controlando qué es lo que está diciendo, qué es lo que está haciendo, o que le suene como alarma de un bombero en cada instante? Esto es fastidioso. Esto es irse contra los derechos humanos. Así como si le ponen un grillete a un profesor y en el rato que está dando clases, mire usted las consecuencias que pueden pasar. No, señor. Entiendo yo que los abogados de la señora van a solicitar una medida sustitutiva a este grillete, pero más allá de esto, ¿está bien? Como desproporcionado me parece el comunicado de la Fiscalía General, en el sentido de que no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues caramba, que bien. No están de acuerdo. Punto. Fundamenten bien, investiguen bien y formalicen bien su acusación. Pero no amenacen, como dice la letra de la canción, no amenacen. De que porque no están de acuerdo vamos con el juicio de prevaricato en contra de la jueza. Claro, porque saben que hasta la Corte Superior se puede iniciar un juicio en contra de los ministros. La Corte Superior por prevaricato. Esto demuestra que
independencia de la función judicial, intromisión de la función del Estado en estas decisiones judiciales, capricho. Entonces, seamos un poquito más proporcionados, ponderemos las actitudes y las actuaciones y respetemos las decisiones de los jueces. Hace poco tiempo, a 2 ministros de la Corte Nacional que se pronunciaron por una revocatoria o sustitutiva de la prisión preventiva del señor Mera, pues les mandaron a la casa. El Consejo de la Judicatura en forma inmediata atendió la petición fiscal del procurador y del contralor. Espero que esto no pase ahora, o esto va a ser la regla general. La justicia ecuatoriana, la justicia en el mundo y particularmente la ecuatoriana requiere de que ésta se maneje bajo 2 esquemas fundamentales: moral, ¿cierto?, y proporcionalidad entre lo que se solicita y entre lo que se decide. Pero si estamos cuestionando a toda decisión y no estamos obteniendo el beneficio que nosotros requerimos, ¿por qué no lo han hecho bien? Y de esa manera estarían mucho más tranquilos y mucho más beneficiados para su criterio y comentario. Doctor Silva, le saluda Licenia Espinel. Ahora, el argumento de la Fiscalía es que, citando el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, sanciona el prevaricato. ¿Qué prevaricato puede haber si la jueza no ha anticipado un criterio? Lo que ha hecho es sustituir una medida cautelar por otra. En ese sentido, ¿cree usted que la Fiscalía se siente con más poder que los jueces? ¿Está sobre los jueces? Mire, yo estoy saludo atentamente. Cuando en el año 2000, o sea, previo a ingresar el Código de Procedimiento Penal del año 2000 y en plena vigencia en el año 2001, expresé y por escrito envié a una serie de comentaristas y de prensa nacional, incluso de la Corte Suprema en aquel tiempo, envié una nota y dije: señores, cuidado, se está creando con este Código de Procedimiento Penal un poder paralelo que a poco tiempo será superior a entender de ellos que la Corte Suprema. Lo dije, y esto ha pasado en 20 años. Estamos siendo testigos de lo que está aconteciendo. La Fiscalía está desconociendo su obligación constitucional establecida en el artículo 194 y 195 de la Constitución, así como el 444 del Código Orgánico Integral Penal. Investigar los delitos, si estos se cometieron, y la presunta responsabilidad en el grado que se determine. Pero, ¿qué es lo que está aconteciendo con estos casos mediáticos? Destruyendo la honra, la dignidad de tantas y tantas gentes, y los jueces presionados, muchos de ellos, a convenir en el criterio fiscal para mantener medidas cautelares, incluso desproporcionadas, irreales, injustas, yo diría inmorales. Y así se está juzgando. Y esto es lamentable. Este caso de la señora prefecta provincial, como de los otros señores involucrados, pues va a tener este fin que estamos anotando, sin objetividad y sin los elementos de convicción. Deberá obligadamente el sobreseimiento en su favor, porque es tan difícil probar esta clase de delitos si no se tienen los elementos suficientes para acreditar los hechos. Y así está aconteciendo, al extremo de que han reformulado cargos. Ahora, doctor Silva, la Fiscalía estima que debido a la gravedad del delito, esto entre comillas, ¿no?, las medidas cautelares tomadas en reemplazo de la prisión preventiva son insuficientes, y menciona también una presunta prohibición legal. ¿Es así? Ninguna prohibición legal. Están en libertad. Lo único que tienen que cumplir es con la disposición de la señora ministra respecto a la presentación, a las ausencias de salida, ausentarse del país, y la colocación del grillete, que para mi criterio está muy desproporcionado. Y entiendo yo, como repito, va a ser sin duda modificado, atenta a las circunstancias de la funcionaria a la cual está impuesta esta obligación.
Doctor Silva, ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo va a desembocar este proceso, tomando en cuenta lo que usted señala, que podría conseguirse un sobreseimiento debido a que se va a poder justificar el tipo penal por el que se está procesando tanto a la prefecta de Pichincha como al señor González y al señor Hernández? ¿Qué avisó usted desde el punto de vista legal? ¿En qué va a terminar este caso? Con la reformulación de cargos, automáticamente se extiende en 90 días, en 30 días la instrucción. Considerando esto sí, de que nunca una instrucción va a superar los 120 días, es decir, está transcurriendo creo que 60 años sobre esto. Entonces, es obligación de la Fiscalía la de acudir a los elementos de convicción suficientes que pueda acreditar en la audiencia preparatoria como anuncio de prueba para la sustentación en la etapa del juicio. Si no logra en esta instrucción prorrogada, pues la Fiscalía va a tener que pasar un triste papel, no acusar, porque no ha logrado conseguir los elementos de convicción, o por mantenerse con su ego, acusará. Pero la jueza, en este caso, quien sustancia la causa hasta esta etapa, segunda etapa de la acción penal, la primera es la instrucción, la segunda es la evaluatoria, pues puede dictar el sobreseimiento al que me ha hecho referencia. Y hay que dar el proceso, porque no existe apelación a esos recursos, a esa decisión judicial. Sin embargo, doctor Silva, de darse ese escenario, la prefecta de Pichincha ya pasó detenida 70 días, ya fue linchada mediáticamente, le estuvo en peligro su cargo al interior del Consejo Provincial. ¿Qué tipo de reparación se puede fijar a esto? Si es que este proceso, como usted dice, por falta de pruebas, termina en el sobreseimiento. Correcto. Lo que usted dice y su preocupación es la que siempre se ha manifestado. Existe una disposición una resolución, digamos, del Consejo de la Judicatura anterior, no tengo en la mano, pero recuerdo bien que dice que cuando una denuncia o una acusación no ha sido debidamente comprobada, pues es obligación, es imperativo de los jueces determinar si la denuncia y la acusación ha sido calumniosa y temeraria con el fin de que se resarza los daños a la víctima o a la procesada de tantos y tantos situaciones en las cuales se les ha sometido. O sea, no es que la ley le deja a uno desamparado para poder resarcirse o acudir ante los jueces competentes en reclamo de su derecho violado. No, señor. Sí existen disposiciones. Y estas disposiciones indudablemente deberán ser acatadas, respetadas y pronunciadas. Doctor Silva, algo que me parece importante remarcar tiene que ver con la reacción que la Fiscalía tiene justamente luego de que se conoce la decisión de la jueza, porque son actitudes reiterativas. Recuerde usted lo que sucedió cuando se dictó una acción de protección en favor de la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Inmediatamente la Fiscalía intervino, se destituyó al juez y eso no pasó a mayores, es decir, no sucedió jurídicamente absolutamente nada. Hay el peligro de que otra vez la presión de la Fiscalía sobre la decisión de los jueces pueda imponer otro tipo de decisiones y pueda reverse lo dictado por la jueza Pavlova Guerra el pasado 24 de diciembre. Imposible, imposible. Solo en el caso que, una vez de que concluya la instrucción, o sea, esta prórroga, de que se acudan a la audiencia preparatoria en la cual sustente el dictamen acusatorio de la Fiscalía y haya obtenido los elementos suficientes que acrediten el delito que se está ahora mismo sustanciando, pues indudablemente que la jueza puede cambiar su decisión, porque no olvidemos que estamos en una fase de medidas cautelares a la prisión preventiva, pero el proceso continúa. Pero visto, señor licenciado, el que no se pudo acreditar durante toda esta etapa, hasta la que se encuentra decurriendo, los elementos del tipo, o sea, los elementos del delito, que acrediten la materialidad
pues poco me veo, poca esperanza tengo de que va a continuar recuperando estos elementos para esta nueva investigación de un delito de rebelión con menor gravedad. Pero esto lo que usted pregunta es más que su preocupación, la de la ciudadanía. ¿Qué es lo que está aconteciendo con la Fiscalía? ¿Está actuando con objetividad, respetando el principio de inocencia previo antes que de culpabilidad? ¿Está criminalizando la protesta, todo haciéndolo delictivo? ¿Está solicitando, está respetando el principio de legalidad, es decir, la proporcionalidad entre los delitos? ¿Está solicitando o investigando para luego solicitar proporcionalmente sobre la infracción y las penas? Yo no aprecio esto últimamente, más allá de que existen muchos jueces, muchos fiscales de primera categoría, hombres y mujeres, que saben y respetan la ley, pero que actúan exclusivamente en sus casos. Pero en los casos políticos, en los casos de connotación pública, en la que se debe ejemplarizar y avisorar con mayor ponderación la sustanciación de las causas de parte de la Fiscalía, que es la dueña, la propietaria de la acción penal pública, no apreciamos. ¿Y esto a qué nos conduce? A la desconfianza. Ya vendrá el 3 de febrero, el 3 de enero, el problema también del arroz verde, que aparece arroz, el chaulofán, ¿no es cierto? Nos acusan de un delito, después de otro delito, después de otro delito, y terminan por el más, a mi entender, el más simple. Y entonces, esta objetividad de la cual está encargada la Fiscalía, pues está en soletas. Y todos los abogados lo cuestionamos, brindamos alternativas, exponemos. Sin embargo, son ellos los que deciden, y ahí están las consecuencias. Doctor. Para unos delitos, una gravedad de la investigación, obtención de los medios requeridos supuestamente a través de violaciones de todos los derechos humanos. Ahí tiene usted allanamientos, ahí tiene interceptaciones de llamadas, ahí tiene todo lo que usted quiera. Y cuando deviene un sobreseimiento, y cuando deviene una no acusación, ¿a quién vamos a reclamar? Le dije y repito, sí existen disposiciones. Lo que acontece es que la mayoría de las personas han quedado calladas, pero yo no creo que se van a quedar calladas, la señora prefecta provincial. Doctor Silva, para finalizar, esta preocupación que usted señala que ya se extendió hasta la ciudadanía también se ha extendido a los jueces. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces va a hacer hoy un pronunciamiento precisamente sobre este comunicado amenazante de la Fiscalía de la Nación respecto a la decisión que adoptó la jueza Pavlova Guerra en el caso de la prefecta de Pichincha y de otros dos más procesados por el presunto delito de rebelión. ¿Cree usted que la jueza Guerra podría correr la misma suerte que han corrido otros jueces, como en el caso de la señora Rosa Chalá, por ejemplo, que fue destituido inmediatamente después de haber dado su pronunciamiento según el magistrado apegado a derecho? No va a acontecer. El hecho de que ya se hayan convocado los señores ministros para analizar este informativo fiscal, pues van a poner en vereda las cosas. ¿En qué sentido? De que se respete la autonomía de la función judicial y sus decisiones que son propias de los jueces, no antojadizas de investigación y de criticidad de otros. No, señor, son decisiones de los jueces. Para eso existen recursos y existen cuestionamientos jurídicos a los cuales se puede acudir. Así es que no creo que vaya a pasar nada en contra de la señora doctora Pavlova Guerra, que por otro lado tiene un antecedente de primerísima calidad. Segundo, la decisión de los señores ministros de haberse convocado a los que me manifiesta y digo, me parece correcta, que ya pongan esto en vereda. Exprésense con toda tranquilidad, razonamiento, fundamentación y motivación, el por qué no tienen que nadie, interna y externamente, interferir en la decisión suya, que es propia de los jueces. Imagínese usted que vamos a sobrevivir
o vivir o continuar con esta preocupación de que qué dirá la fiscalía. Y ahora si no le gusta, ¿qué se acudirá? Por favor, la justicia es el equilibrio entre la moral y el derecho. Y la moral implica todo este arsenal estructural al que están obligados fiscales y jueces. Y el derecho al que tienen que acudir todos los jueces que son de la ley. Nada más, nada más. Esta es la filosofía que se requiere en el derecho, que es única y exclusivamente su interpretación de la ley. Y esta es la que tiene que ser respetada. Bueno, muchas gracias al doctor Gonzalo Silva por esta orientación en el ámbito jurídico penal respecto de la decisión que se adoptó el pasado día miércoles en horas de la noche por parte de la jueza Pavlova Guerra, que cambió las medidas cautelares y sustituyó por otras en el caso de los 3 dirigentes políticos detenidos acusados de rebelión. Hay que destacar que según el pronunciamiento del doctor Gonzalo Silva, incluso la colocación del grillete electrónico a la prefecta de Pichincha y a los demás procesados por el presunto delito de rebelión es excesivo. Él, a su criterio jurídico, considera que solo debió haberse cambiado la medida cautelar en el sentido de que se presente periódicamente a la justicia, pues tienen los suficientes arraigos para justificar su presencia en el país y así garantizar que acudan a las diferentes diligencias judiciales que están previstas dentro de este proceso que no ha parado, que continúa. Solo se cambió una medida cautelar por otras 2. La orientadora, mejor dicho, la entrevista con el jurista Gonzalo Silva. Amigas y amigos, hacemos una pausa y luego retornamos con la entrevista a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón.